Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buen encuentro. La idea para hoy, teniendo más de 500 programas y con un material de archivo de todos los programas que construyen la historia de nuestro cuidado con el perro de cada día o de cada noche, es compartir tres momentos distintos respecto de tres programas distintos, naturalmente. La primera parte, un escritor muy respetado, muy querido, nacido en Luján de Cuyo, mendocino, obviamente, que vive desde hace mucho tiempo en Buenos Aires y que prestigia el periodismo, la escritura respecto de la historia. Tiene un reportaje al general San Martín, por ejemplo, en un determinado libro, y cuentos de fútbol también. Hablamos de nuestro querido Rodolfo Braceri. Comenzamos de este modo. En esa línea, Rodolfo, en Pautas Negras hay un poema que se llama Filosofía. Da cuenta que tu mamá, en vez de decir Shakespeare, decía Shakespeare, sí, que Kant pensaba que era un perro y no un filósofo, claro, pero que tenía mucha sabiduría, que la miel, recuerdo vagamente, que la miel de limón era buena para la ronquera y que los sabañones se curaban con flor de primavera. Flor de primavera. Claro, y cuando llega la primavera se van los sabañones. ¿Cómo era tu mamá? Mi mamá era petiza, fuerte, gordita, no era cantora, pero cantaba a las 40. Tenía un impulso extraordinario en la cosa manual. Se la pasaba adivinando. De esa persona que está con alguien y viene y te dice, mira, ese, y sacaba careta, y era imposible hablar directamente con mi mamá. Siempre habían segundas y terceras intenciones. Y adivinadora como todas las madres y mujeres. Por ejemplo, yo estaba en Buenos Aires y le llamaba todos los sábados, después del mediodía, una llamada telefónica, años 70. Y recuerdo clarísimo, por ejemplo, alguna vez que me decía, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué esto, qué lo otro? Bien. Y le contaba cosas y me decía, déjate hablar macana y decime qué te pasó el jueves de la tarde. El jueves a la tarde, nada, fui a trabajar. No, el jueves a la tarde, ¿qué te pasó? Nada. Decime qué te pasó, si no nos seguimos hablando. ¿Qué te pasó? El jueves a la tarde. Y bueno, tuve un despelote con el jefe de redacción y me pusieron 3 días de suspensión, cualquier cosa de este. Y así era siempre, adivinando. Era una mujer que por otro lado tenía era muy eficaz en el lenguaje. Decía, mirá, si querés saber si alguien es tonto, decirle que se pegue la cabeza contra la pared. Si lo hace, es tonto. Y si no lo hace, no tiene ni un pelo de tonto. Y la otra cosa que decía, una vez mi viejo le regaló un lavarropa en aquella época y salió la marca era Eslabón de Lujo. Y salió a la vereda a contarle a la vecina, el Andrés me regaló un jabón de lujo. Y una síntesis perfecta, que otra cosa que un jabón de lujo es un lavarropa. Esta era mi vieja. Y bueno, es una locomotora que me está empujando todos los días. ¿Y tu papá? Mi papá era alguien de lágrimas fácil, muy, muy sensible, nunca pudo ir a la escuela, vino solito a los 14 años de España, porque venimos de españoles, no de italianos, una sola L.
y a punto de embarcar tuvo que embarcar solo con todo lo que tenía, las pocas cosas que tenía en la familia, porque mi abuela y los hermanos faltaban unos papeles y algún problema de dinero. Bueno, embarcó solito y no había nadie acá para esperarlo en Buenos Aires, en el puerto. Y bueno, ahí estuvo 3 días, Hotel de los Inmigrantes, y después cargar todas sus cosas en un tren, 14 años. Llegar a Mendoza, ahí estaba mi abuelo. Al otro día le di una pala a ayudarlo a mi abuelo en lo que vendría a ser cavar las primeras cloacas de Mendoza en los departamentos. Y, y no, nada, ni hablar de poder estudiar. Cada vez si lo agarraba con un libro en la mano, le rompía el alma y el cuerpo. Un tipo bestial, mi abuelo. Es un lugar común, pero tengo que preguntarte, tu infancia en Luján de Cuyo, tu adolescencia, ¿qué cosa hay? La infancia fue en Luján de Cuyo. Ahí en la calle San Martín, los dos hermanos nacimos entre la calle San Martín y la cancha de Luján Sport Club, el glorioso Bajo Granate. Ahí nació mi hermano mayor y yo. Y después vivimos un poco más para acá, 3 cuadras de la plaza, antes de llegar a la plaza. Y ahí nació mi hermano más chico, Orlando. Y estuvimos en Luján, yo tenía 7 años. Ahí aprendí a leer y aprendí a respirar. Ahí me enseñaron a respirar mis viejos. Y me enseñó a leer un flaco vegetariano, Antonio se llamaba, que era medio familiar por parte de mi abuela, que había venido por esos tiempos de España. Y el flaco me acuerdo que me enseñó. Y fui a la escuela Comandante Torres. Y recuerdo a una señorita Curvelo, que extraordinaria mujer, que fue pionera porque se separó, se divorció, y en aquella época era una cosa, y me quedó grabado eso. Y en Luján, después fui a vivir ya a los 7 en Venegas, a una cuadra de Luján, porque Carrodilla empieza ahí donde termina el Calvario. Vivía enfrente del Calvario, de ahí mi costado místico. Sí, también fui a colegio de cura. No. Sí, es curioso porque mi papá era un socialista elemental, pero socialista. Y nos mandó a colegio de cura. Dice, mal no le va a venir. Es cierto, porque incorporás algunos elementos. Y estuve en el colegio San Luis Gonzaga hasta 4º grado, ahí me rajaron, porque tuve un incidente con una maestra. Y ahí en Venegas viví varios años. Es la casa que muchas veces en mis sueños aparece, en la casa de Venegas. Y ahí están mis primeros libros, Pautas Ceneras. Después ya viví en Godoy Cruz, ahí en el barrio Escorihuela. Viví en El Último Padre, que todos creen que lo escribí después de los 30 cuando fui padre, pero no. Esto fue a los 23 años más o menos. Rodolfo, lugar común también. ¿Cuándo sentiste la primera cosquilla? Yo quiero escribir. A todos, cuando somos niños, nos preguntan ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué querés ser? Y yo respondía desde siempre, me recuerdo respondiendo, cuando sea grande quiero escribir un libro, con lo cual decía de mi vocación, pero ya en acción, escribir un libro, no quiero ser escritor.
Esto lo tengo desde muy, muy pibe. Y escribir, yo creo que, por ejemplo, tengo clara conciencia de escribir un libro antes, en el quinto año del Nacional, porque en aquel momento ya se usaban los famosos viajes de fin de curso y cada uno proponía algo para juntar guita. Yo me acuerdo que uno puso 3 bicicletas, porque el padre tenía una bicicletería, 3 bicicletas para sortear y sacar dinero de ahí, otro no sé qué cosa. Bueno, y yo dije, yo voy a escribir una novela antes de fin de año, la publicamos y con esa guita viajamos todos. Una idea totalmente disparatada de lo que es la literatura, porque si uno puede morir de la literatura, pero no vivir de la literatura. Y lo real es que escribí en 2 cuadernos y medio espiralados, escribí esa novela, que era más o menos una especie de juvenilia con los episodios que vivíamos en el Colegio Nacional. Lo que tenía de novelístico es que si alguien estaba enfermo en la realidad, en la novela moría. Es decir, la exageración, ¿no? La dramatización de todo. Y ahí la tengo por ahí, nunca se publicó, pero bueno, ahí estaba escribiendo. Y después ya ha sido permanente eso en mí, no, me dicen que, y si no pudiera escribir, ¿qué querés? Tapame la nariz, asfixiame, no podría. ¿Y por qué eso? ¿Qué sentís cuando escribís? En general yo diría que siento, no quiero usar la palabra felicidad, porque es media equívoca, pero gran alegría. Uno puede estar escribiendo sobre un avión que se estrella, pero adentro tiene un entusiasmo, esa es la palabra, entusiasmo. Y el entusiasmo no me abandona, y lo que otra cosa que siento es desesperación, porque la cantidad de cosas que tengo ahí entre manos para escribir y la cantidad de años que en general vivimos, no, son muchas más. Y, por ejemplo, estoy escribiendo, ahora estoy con un libro y siento que es el primer libro del mundo y el último que se va a escribir. Siento un entusiasmo a lo tonto, me entusiasmo y me doy cuenta que me estoy entusiasmando y digo, pero ¿será posible? Pero no sigo entusiasmado y disfruto como un caballo que disfruta. Sí, pues hay algunos que sufren y nada más. Claro. Sábato creo que dijo que el hombre debería vivir 800 años. ¿Cuánto? 800. Y sí, pero yo le diría como Bioy Casares, pero es tan poco, 800 años. Quintuplicaste la apuesta. Sí, no. Bioy en ese sentido era maravilloso. Canal 30, Televisión Digital Abierta, Canal 22, la grilla de Super Canal en HD, www.unidiversidad.com.ar. Cuidado con el perro, hoy con material de archivo, segunda parte de nuestro programa para encontrarnos con una gran actriz mendocina de Bowen, de General Alvear, directora de teatro, formidable dramaturga también, se llama Sonia de Monte. Aquí está.
Dramaturga, novelista, actriz, la palabra, un amor, lo trasuntás hasta cuando hablas eso. ¿De dónde viene ese amor por la palabra, por la literatura, por el arte? No sé, creo, por un lado me parece que tiene que ver porque en casa se leía mucho. Mi padre era un gran lector, mi madre era una gran lectora, y bueno, y obviamente los tres hermanos nacimos en ese ambiente, ¿no? Y no solamente porque ellos lo hicieran, sino porque también venimos de una época histórica en que se leía. Todo el mundo leía en ese entonces. En ahora se lee poco. Así que bueno, yo creo que por eso para mí las palabras son tan importantes. Yo a pesar de todas estas actividades mías soy bastante tímida y la palabra me ayuda a una comunicación mucho más grácil, más eficaz, porque soy un poquito metido para adentro, nada más eso. Así que bueno, sí, la palabra es fundamental, me gustan los idiomas, me gustan las palabras. Vos preguntabas por esa zona allá, ¿no? Imagínate lo que se produjo. Ahí recaló el tren, ahí terminaba la línea del tren que venía desde Buenos Aires. Y ahí vendieron los ingleses esas tierras, los ingleses, no los argentinos, obvio, a inmigrantes que aún no lo eran, porque algunos compraron desde Europa esas partes de las tierras. Entonces, en ese lugar se juntaron italianos, franceses, japoneses, españoles, árabes. Cuando digo árabes, digo sirios, libaneses. Y eso hace una cultura muy particular, muy particular. O sea, nosotros hablamos de comidas que a lo mejor son, o que ahora son gourmet, suponete, o que son servidas en grandes restaurantes como los manjares recién descubiertos. y bueno, y son comidas que nosotros hemos aprendido a cocinar casi cotidianamente. O sea, vos allá podés comer el kepi, que es de los árabes, podés comer los espaguetis, qué sé yo, vas a comer chucrut, que lo hacen los rusos, vas a comer, o sea, te das cuenta, slivovich, que lo hacen los yugoslavos, que es una grapa que ni les cuento lo que es. Te das cuenta, entonces todo eso... Fondue. La fondue, por supuesto, porque Claro. también hubo franceses, también llegaron franceses. Entonces es una cosa muy particular esa zona. La historia... Bueno, la historia nunca ha sido de lo más generosa, pero me parece que alguien alguna vez tendría que estudiar, ¿no? Sociológicamente esa zona, porque es muy particular lo que se ha Hablas particularmente del sur de Mendoza. del sur de Mendoza, sí, General Alvear, y especialmente mi pueblo, que fue hasta ahí donde llegó el tren, ¿no? ¿Qué tiene Bowen? Pintanos Bowen un segundo. Te lo pinto. Y tiene los eucaliptos grises, tiene pocas calles asfaltadas, a pesar de que, según hemos sabido últimamente, el pueblo está todo asfaltado de acuerdo a los antiguos planos. Vaya uno a saber qué monstruo se comió el asfalto. Eso es literatura. ¿Qué monstruo se comió el asfalto? Debe estar empachado el monstruo ese. Sí, yo creo que sí, porque no creo que sea tan rico para comer. Bueno, cuando éramos chicos masticábamos, vos lo tenés que haber hecho también. ¿Cómo se llamaba esa cosa negra que masticábamos cuando éramos niños como si fuera chicle? Sí. Alquitrán. Sí. Alquitrán. Bueno, la cosa es que entonces tiene color arena el pueblo. Tiene álamos, cantidades de álamos.
En una época tuvo muchas fincas, mucha prosperidad. Cuando digo de prosperidad no hablo de fortuna, hablo de buen vivir, hablo de mucho trabajo, y hablo de un cierto bienestar cómodo de la población, ¿no? Bueno, eso se fue perdiendo. En realidad yo creo que mucho tuvo que ver la pérdida del tren. El tren para el pueblo, así como lo creó, la pérdida del tren lo destruyó. Las tormentas se arman así, sin tiempo ni para pensarlas. Mientras se saborea cualquier cosa en el patio de la casa, se ve cómo el cielo se envuelve en una mortaja algodonosa pero oscura y aparecen los relámpagos, casi silenciosos, sin truenos. Si truena mucho, no son tan bravas. Entonces llega el granizo en medio del calor como un bombardeo incomprensible de hielo. Tira nidos, hojas, machuca la fruta, hiere la tierra, corta de cuajo las varas de las flores de Navidad. Se siente también aroma a jazmines, a madreselvas y pinos, pero por los golpes, los cachetazos helados, como si la granizada castigara el olor puro de los vegetales por pura envidia, por estar destinada a deshacerse. Las cortinas de la casa se agitan con el ventarrón violento. Mamá anda de aquí para allá como si con ese deambular pudiera hacer algo contra tanta nube y tanta furia. Papá se apoya en la ventana de la cocina y mide desde su silencio la velocidad del viento, la orientación de las ráfagas y el tamaño del granizo. Y sabe, antes del amanecer, cuánto daño habrá en las peras, en los duraznos, en las ciruelas o en las uvas aún verdes, esperando madurar para marzo. Así te quedás, conociendo el daño y nunca cosechando en marzo. A la literatura te acercaste primero como lectora, pero Como ya lectora, cuando sí, te como mandaste lectora. a la cancha del arte, de hacer cosas, ¿qué fue lo primero? ¿El teatro antes que escribir? No, no. En casa todos escribíamos, menos mi madre, que era muy lectora, pero ella no se tentaba escribiendo. Mi papá sí, escribía. Tu hermano es muy bueno. Mi hermano Daniel como poeta es muy bueno, excelente. Hemos escrito en conjunto también algunas obras de teatro. Y mi hermano Néstor, que ya no está con nosotros, pero era un cuentista brillante, un cuentista brillante. Y creo que mucho tuvo que ver, ya te digo, la lectura, tuvo que ver ese paisaje humano, social y geográfico que vivimos, ¿no? Ya me acordé, estábamos hablando de los colores del pueblo. ¿Y sabés qué? Y tenemos los colores de todas las banderas. Yo no creo en la patria, en la nación, en una sola bandera, no. Yo creo en el mundo sin fronteras. Yo creo que si hay hambre en un lugar, ese lugar no pertenece a nada más que al mundo, ¿no? Si hay dolor, es el dolor del mundo. Entonces, no es distinto porque tengas una bandera celeste y blanca o una bandera amarilla, el dolor. El dolor es el mismo, la gente sufre igual. Disparaste un recuerdo, algo que leí por ahí, si matás a una persona, matás a la humanidad. Sí, no me acuerdo quién lo dijo, pero estoy tratando de acordarme, no importa. Sí, Pero una contratapa de Hellman. Exactamente, pero no sé de dónde venía. Pero Sí. cita Hellman a Sí, alguien. lo cita, sí, es verdad. Vos sabés que estoy metida en un trabajo últimamente, te lo cuento, total, es como una primicia, pero... Y por ahí lo oralizo, a ver si me atrevo. Oralízalo. A ver. Yo algo tomé, no es porque no me la sepa de memoria, porque ya la hemos hecho un montón de veces, pero viste que siempre está bueno tener
tener una ayuda a memoria. Pues pones tú en una sartén grande sobre el fuego, muy grande la sartén, seguro la única que hay en tus cocinas, bastante agua. Granízale sal gruesa como si fuera una tormenta de verano, mientras sale de allí abajo el vapor. Lluévele aceite de oliva, de los olivos esos de allá, de los que cosechaban Aisha, Fátima y Marién, las 3 morillas de Jaén. 3 morillas me enamoran en Jaén, Aisha, Fátima y Marién. Y tírale unos 4 dientes de ajo enteros, con su propia piel, abrigaditos en su propia piel. Ya cuando está hirviendo y se mete en la nariz el olorcillo humilde y honesto de los ajos, vete volcando de a poco en el agua perfumada la harina que has mezclado antes, en seco, que te ha dejado las manos ásperas y buenas. Eso es seguro, porque es harina no tan blanca. Se la dejas caer como lluvia seca al agua hirviente de la sartén. Y luego tomas la cuchara de madera, esa que ya casi está filosa de tanto revolver comidas para la familia. Y le das sin descanso a esa masa. Revuelves, la envuelves, la revuelves. El agua se va yendo como la del río a meterse en la arena de la harina. Y tú le das, y le das, y le das. Antes de darte cuenta, esa masa casi compacta se va separando poquito a poco. Se va haciendo migas húmedas primero, crocantes luego, mientras tú le das y le das con tu cuchara de madera. ¡Listo! Desmigada la masa, crocantes ya la infinita cantidad de migas. Pues a la mesa, a comer y a acompañar con uvas rosadas o negras, con salame, con pedacitos humildes de queso, con jamón. La idea del Bobby, aquí en Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, es muy simple. Conocernos siquiera un cachitito así, en lo posible cada día más. En nuestro programa de hoy repasamos en 3 partes de programas de la historia, claro, y para cerrar nuestro encuentro de hoy, la posibilidad de encontrarnos con un director de teatro formidable, dramaturgo, investigador, revolucionario de las artes escénicas, que se llama Daniel Fermani. Gracias por acompañarnos y disfrutemos esta parte con Daniel. ¿Qué formación académica tenés? Bueno, yo originariamente estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, egresé como profesor y licenciado en Letras. En aquellos tiempos las carreras eran bastante largas, yo estudié durante la época de la dictadura, entonces no teníamos materias opcionales, teníamos que hacer todas las materias. Entonces mi título era profesor de enseñanza media y superior en letras españolas, argentinas, latinoamericanas, latín y griego. O sea que cuando te preguntaban por ahí haciendo algún trámite, estabas media hora para contestar. Estaba como si tuviera 4 apellidos. Después, de todas maneras, por mi cuenta, yo seguí profundizando mi interés, que era el teatro y la historia del arte, por supuesto, que es a lo que me he dedicado toda la vida. ¿Y cuándo empezó tu interés por el teatro en forma más particular?
Bueno, mira, el origen está prácticamente en la infancia, cuando yo fui a ver una obra que representaba a Rafael Rodríguez en Mendoza. Yo era bastante chico. Todavía en el Teatro Independencia hacía una bellísima adaptación del Principito. Ay, a ver si estábamos. ¿En qué fila estabas? Eso La no me lo vi, puedo recordar para nada. pero yo estaba ahí. Mirá cómo es la vida. Sí, eso a mí fue una fulguración, ¿no? Una revelación, ir al teatro y ver una obra de teatro ya transformó totalmente mi prepubertad. Y de ahí en más yo me acuerdo que en mi casa compraban el diario todos los días y yo todos los días buscaba en las gacetillas a ver si daban obras de teatro. No podía ir solo al teatro todavía, tenía que pedir que me acompañaran. Pero bueno, siempre seguí cuál era la cartelera, quiénes eran los actores, me informaba. En aquel tiempo estaba Ana María Yunta, por ejemplo, bueno, Raúl Amitrano, gente que después se fue yendo a otras partes, bueno, algunos ya no están, por suerte el maestro Rafael Rodríguez sigue estando con nosotros y hacía cosas maravillosas. Y de ahí en más siempre tuve ese interés, incluso ya de chico empecé a escribir obras de teatro. Por suerte todo eso se ha perdido. Pero fue cuando iba a la escuela secundaria, en el Universitario Central, que yo era un niño con bastantes, un niño puber, ¿no? Casi adolescente, pero con bastantes problemas de sociabilización y de timidez. Había hecho toda la escuela primaria en un semi-internado, que era en aquel tiempo el Colegio San Buenaventura, que era un colegio de curas, nada más que para varones. Así que eso no había ayudado mucho a a mi desarrollo social. Pero fue en el Universitario Central que me enteré de que había chicos que hacían teatro, que había un grupo de teatro y se juntaban en el taller de arte, le llamábamos en ese momento, y hacían, no sabía yo lo que hacían, pero lo que hicieran seguramente me interesaba mucho más que las clases de matemática, física, química y todas esas cosas que no entendía nada. Así que yo me escapaba de las clases y me iba y me escondía entre los bancos a mirar a la maestra de teatro, que era Elsa Cortopasi, y a estos chicos que ya eran chicos mucho más grandes, porque eran chicos de quinto, sexto año. Y bueno, me ganaba varios ceros, en ese tiempo se ponía cero en la libreta, me ganaba varios ceros cuando los profesores se daban cuenta de que yo me había escapado y estaban quién sabe dónde. Pero en realidad estaba ahí, estaba en el colegio mirando los ensayos de teatro. Hasta que un día de tanto verme ahí medio escondido entre los bancos, Elsa Cortopasi y dijo, este chico que está siempre ahí escondidito, a ver, venga, venga. Y me hizo participar en una obra que ellos ya estaban, ya faltaba poco para el estreno y me dio como un pequeñísimo papelito al final de la obra que yo entraba, decía 2 palabras. Y eso fue la inoculación del virus incurable del teatro. Te escuchaba con atención este asunto de la construcción cultural personal después de la formación sistemática que nos da la escuela y después el Estado, la vida nos deja solos y ya depende de nosotros. Hay una época como distinta, hay como una anomia y desde la docencia lo observo y cotejo con vos, que vos decís lo obvio, lean muchachos, lean. Y hay como una suerte de adolescencia en chicos jóvenes y en personas de 40 años, sobreactúo, ¿no? Y quiero cotejar con vos, en donde tirás 49 balas y no sabés si entra una en ese sentido. Terrible, terrible, porque como vos decís, está exactamente el término es adolescencia. Es una adolescencia que se prolonga en el tiempo y es absurda y es altamente nociva, porque yo tengo mis prejuicios grandes ya con el término adolescencia, porque lo vinculo mucho con la sociedad de consumo, con este sistema, como te digo, materialista que nos lleva a ser siempre un poco aniñados en la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de construirnos culturalmente y afrontar la realidad. Porque para mí una persona a los 20 años es adulta, es totalmente adulta. En todas las sociedades la persona cuando llega a la maduración sexual es adulta.
ponerle que, bueno, con este sistema hay un intermedio que es problemático, etcétera, pero es también muy inventado y muy inflado, que puede ser que el chico esté un poco dudoso, etcétera, pero tiene todas las herramientas mentales y todas las herramientas culturales como para él hacerse cargo de lo que va a hacer durante la vida. Sí, un juego paradojal, en un momento en donde toda la información del mundo está a la mano de uno. Está toda la información, pero la información rápida, ellos quieren algo rápido que lo saque de ese momento en que necesitan decir algo, pero en realidad no profundizan nada y les cuesta muchísimo leer un libro, a pesar de que están horas y horas leyendo el Facebook, qué sé yo, algo así. Y nos pasa a nosotros también. Sí, El Facebook, entre tantas cosas, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida enorme, yo lo Cuando uso uno, también, yo también o sea, lo uso. ya es una cuestión de distintos momentos generacionales, digamos. Te pasás 2 horas leyendo un libro, sería más interesante. Y hay un matiz, me parece obvio, para que no suene tan de maestro, no te lo digo a vos, me hablo a mí mismo, de maestro Ciruela. Uno tira la ficha de la cultura, de la construcción cultural, porque entre tantas cosas, la cultura tiene relación directa con el desarrollo de un pensamiento propio, crítico. No se trata de cultura, ay, mira cómo mira, y para coquetear. No, para eso sirve la cultura, como vos decís, el desarrollo de un pensamiento crítico que nos permita enfrentar la realidad de una manera madura y poder decidir por nosotros mismos, sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Pero para eso necesitamos haber desarrollado una mente. Y solo a través de la cultura no hay vuelta que darle, sigue siendo así desde que la civilización humana se convirtió en civilización. Ilustranos un poquito, a ver. Bueno, les voy a leer un pedacito nada más, ¿no es cierto? Que a ver si marqué bien, ¿no? Ah, bueno, en esta parte él está sentado en la plaza del área fundacional y está sentado mirando una casa que hay frente de la plaza del área fundacional, que es una casa que a mí me gusta mucho y yo siempre he ubicado ya 2 novelas, he usado esa casa. Y en la casa hay una planta de jazmín y él se preocupa porque esa casa en realidad está usada por los narcos para hacer negocios, pero él se preocupa porque en el fondo de la casa hay una planta de jazmín y le preocupa que nadie la riegue. Entonces a veces se queda pensando si alguien la habrá regado. Dice, se levantó de su atalaya pensando que la planta de jazmín estaría cuidada y se unió a un grupo de turistas que procedía del museo que se encontraba en el lado este de la plaza y se encaminaba con paso liviano y descuidado a los subterráneos bajo la fuente. Entró con ellos por la galería que se abría debajo de la misma fuente. Respiró el aire penumbroso y húmedo y siguió con atención las explicaciones de la guía, una muchacha muy joven que dijo llamarse Noelia. Los subterráneos lo hicieron sentirse vagamente seguro, acogido en un túnel húmedo donde no había calles, ni casas, ni conjuras. Llegaron a las fuentes primitivas, que habían sido construidas una sobre la otra, y él pensó en esa manía del hombre de superponer su propia historia a la historia anterior, sobre el mismo lugar, aplastando como si no supiera que iba a ser aplastado también. Pensó que la tierra crecía, que todas esas cosas se hallaban a metros por debajo del suelo al que le habían agregado capa tras capa, estratos de polvo y piedras que aumentaban irremediablemente la cintura del planeta, un planeta que acabaría ocupando todo el espacio, desplazando a la luna, empujando al sol. Con estos pensamientos regresó a la superficie, acompañado por el grupo de turistas que caminaban livianamente, como una reina abeja acompañada por su enjambre de obreras. Decidió que tenía deseos de tomar cerveza y dirigió sus pasos al norte, rumbo al bar del boxeador. Pensaba en las fuentes enterradas y en todas las cosas subterráneas. Llegó a la esquina del restaurante de los 2 amigos, de donde escapaba la voz de un tango. Entró. Sobre el angular escenario, una mujer de cabello ondulado y cara oval cantaba tangos arrabaleros. La mujer interpretaba garúa y un hombre joven, moreno, tocado con una inmensa cabellera que le caía en parte sobre los ojos, la acompañaba con el bandoneón.
se sentó a una mesita junto a la columna cuadrada vestida con la bandera argentina y pidió vino tinto. Le pareció más adecuado que la cerveza para acompañar el tango. La mujer arrastraba la voz por los pedregales de los suburbios en que la canción lloraba una fina llovizna melancólica. El vino también era áspero, y cada trago arañaba su garganta como un manotazo de ripio encadenado. La mujer terminó su interpretación, inclinó la cabeza ruluda sobre el pecho, el bandoneonista se puso de pie y ambos recibieron la somnolienta cachetada de un aplauso. La cantante bajó del escenario, aceptó un vaso de vino de alguien que le acercó desde una mesa y lo bebió de un trago. Se acomodó el cabello como quien acomoda una carga inevitable pero amada, con cuidado y una clase de irritación contenida, y el cabello regresó a su posición natural del mismo modo que una oleada de limaduras imantadas regresa al metal que le da sentido y la define. Con paso más caballuno que felino, la cantante se acercó a la mesita junto a la columna con la bandera argentina. Sacó de su corpiño un papelito doblado en 4. Sus manos eran grandes y llevaba 10 uñas pintadas de color colorado. Con ojos levemente estrábicos, marrones, un poco risueños, decorados de negro, con alas y senderos que se bifurcaban pintados alrededor, como lascivas lenguas de alquitrán, lo miró. «Tengo algo para vos», dijo con un tono que nada tenía que ver con la ronca voz arrabalera que había desplegado sobre el escenario, y le acercó el papelito doblado en 4, apretado más entre las uñas pintadas de colorado que entre los dedos largos y un poco chuecos.